Bienvenidos a Ensanche Diputación. Aquí se encuentra Maisonave, la calle de compras más concurrida de todo el Alicante. Pero antes de adentrarnos en este barrio, vamos a hablar un poquito sobre dónde estamos exactamente. Estamos en la ciudad de Alicante, la capital de nuestra provincia de Alicante, al sur de Comunidad Valenciana. Es una ciudad muy conocida, de hecho, es bastante popular para inmigración a España, para todos aquellos que incluso cambian de una comunidad autónoma a otra, o por ejemplo se mudan del norte aquí o de las islas aquí a la provincia de Alicante. Junto con probablemente Elche, es la zona más cotizada y deseada para encontrar una vivienda nueva y establecer una vida aquí. Alicante es una ciudad muy grande y cada año crece en población. Más o menos crece alrededor de 9 o 10.000 personas cada año y se estima que para mediados de este siglo vamos a alcanzar 500.000 habitantes en esta zona, lo que es absolutamente increíble. Muchísimas personas vienen a Alicante porque es una ciudad costera, porque tiene muchísimos servicios, tiene muchas opciones de empleo también y la calidad de vida junto con el coste asociado a ello, la verdad es que está como en el medio, no es ni demasiado caro ni demasiado barato tampoco y por ese motivo muchas familias lo eligen. En Alicante, según qué tipo de empleo están buscando, obviamente se puede encontrar algo teniendo conocimientos, teniendo los papeles en regla y documentación que les autorice para trabajar en caso necesario, se puede encontrar empleo. Hay mucho turismo a lo largo de todo el año, pero sobre todo en la temporada de verano. Y se puede buscar, por lo tanto, opciones en los hoteles, en hostelería o sector turístico en general, en comercios. Para todos aquellos que buscan trabajo en turismo a lo largo de todo el año, sí que deberíamos recomendarles la ciudad de Benidorm y vivir en los alrededores, porque en Benidorm turismo está todo el año y hay muchos hoteles que no cierran para la temporada de invierno, por lo que tendréis más opciones de mantener el trabajo a lo largo de todos los 12 meses del año. Alicante tiene muchísimos servicios, tiene más de una decena de colegios, probablemente de todo tipo, colegios privados concertados, colegios públicos, guarderías, escuelas infantiles, diferentes tipos de lugares para después realizar extraescolares de repaso, tiene centros de psicología, tiene numerosos hospitales públicos, privados, clínicas privadas también, tiene transporte público como autobuses, tranvía, la estación de trenes que veis justo ahí enfrente nuestra, tiene también la estación de autobuses, que luego hablaremos un poquito más en detalle sobre los servicios que hay, pero básicamente es un lugar que está repleto de momento de oportunidades, de todo lo que puede ofrecer a la familia que llega aquí, ya sea con niños o sin niños. Y como veis, sí que se nota que las calles siguen concurridas, incluso ahora, en plena temporada de invierno. Hay muchísimas personas en el centro de la ciudad. Ahora mismo justo hemos pasado la Plaza de los Luceros y estamos justo cerca de el Corte Inglés y de la estación de tren aquí en Alicante, que tiene conexiones con trenes de cercanías, trenes de media distancia también. Desde aquí se puede ir a Elche, se puede ir más al sur, al norte, a Barcelona, a Valencia, a Madrid con tren de alta velocidad también, que supone 2 horas y media de trayecto y ya estarían en Madrid. Por lo que realmente es muy, muy cómodo. Alicante también tiene un puerto, tiene playa, tiene zonas verdes, parques, tiene lugares de interés turístico. El casco antiguo es muy bonito, pero para pasear o para salir a tomar algo o comer algo, para vivir demasiado ruidoso. En el vídeo de hoy también entenderéis, ojalá que veáis el motivo, el por qué Ensanche Diputación es tan popular para vivir. Os comentaremos los servicios que hay aquí dentro. Hablaremos sobre los precios de la vivienda para alquiler o para la compra.
Os enseñaremos algunos ejemplos también que son lo mínimo, los precios base, lo que costarían diferentes tipos de vivienda. Y mientras que lo estamos haciendo, podéis contemplar las numerosas calles de este barrio, qué tipos de servicios hay, mirar las vitrinas, los precios, una atmósfera en general. La atmósfera que hay en este barrio, que es al fin y al cabo uno de los puntos más importantes cuando una persona elige dónde en concreto buscar una vivienda. Y desde aquí ya, como podéis ver, nos estamos acercando a la avenida mítica, la avenida de las compras, el lugar, uno de los más caros para vivir en todo Alicante, a excepción de Plaza de los Luceros y la Explanada de España, con vistas al puerto. Estas calles de aquí son unas de las más caras y las más cotizadas, pero también en esta zona en concreto, en este cruce cerca del Corte Inglés, siempre habrá muchas personas, por lo que esta calle no será tan tranquila, pero aquí podéis encontrar absolutamente de todo. Maisonave es una de las calles más concurridas para realizar compras aquí en la ciudad de Alicante. Aquí se encuentra el Corte Inglés, muchísimos negocios de todo tipo, cafeterías, bares, restaurantes gourmet. Dentro del Corte Inglés hay tiendas de ropa como esta de aquí, de diferentes marcas, tanto españolas como extranjeras, marcas bastante caras y algo más económicos. Se puede encontrar absolutamente de todo en esta zona de aquí. Incluso, mirad, una tienda de Adolfo Domínguez, tienda de Rituals, Desigual. Nos encontramos también con Bershka, Stradivarius y muchísimas más. Esto es una auténtica meca para realizar compras, regalos para los familiares y los seres queridos. Y una de las calles más concurridas, mejor dicho, de las avenidas. Por aquí también pasa el transporte público que les llevará a diferentes partes de la ciudad. En general, este barrio de aquí, lo podéis ver en la pantalla, es muy extenso. Es un barrio que limita con el barrio de San Blas, Santo Domingo, en la parte norte, también con los barrios Mercado y Centro, y al oeste está separado de los barrios de Ali Park y Benalúa. Y muy abajo, al sur, está limitando con el puerto de Alicante, que técnicamente es la parte del barrio Ensanche Diputación. Como habéis visto en el mapita, la parte del puerto, incluso la playa del Postiguet, pertenecen al barrio Ensanche Diputación. Pero como tal, el barrio es esto de aquí, lo que estáis viendo, más algunas calles un poco más hacia arriba. Es un barrio muy céntrico que tiene todo tipo de servicios necesarios, tiene transporte público, cercanía a la estación de trenes aquí en Alicante, cercanía a la parada, a la estación de autobuses también, a la playa, al mercado, todos los sitios de interés, tranvía también. Y es un barrio que las familias buscan para poder vivir aquí en Alicante. Es un barrio de mucho interés para poder emigrar a la ciudad de Alicante. Es una zona bastante tranquila según qué tipo de calle es, pero es mucho más tranquila que otras. Aquí se pueden encontrar también apartamentos, viviendas en urbanizaciones cerradas. Alguna que otra puede que cuente con piscina, pero es la minoría. Eso sí, es muy cotizado vivir aquí en Ensanche Diputación. Hay una población alrededor de 15.000 personas, al menos es lo que había en el año 2023-2024, principios, pero no siempre era así. Este barrio, a mediados del siglo XIX, cuando Alicante había dejado de ser considerada como una plaza militar, diría yo, se decidió derribar las murallas que entorpecían el crecimiento urbano de toda esta zona. Y poquito a poco, había mucho interés en aumento de población por aquel entonces. Poquito a poco, los terrenos que ocupaban esta zona del barrio empezaron a urbanizarse en el siglo XIX, la mitad del siglo XIX. Empezaron a estar en auge las llamadas obras de ensanche, que de ahí también parte del nombre de este barrio, y pretendían aumentar de forma ordenada la extensión de las poblaciones en esta zona.
Los límites actuales del barrio ya es una parte del perímetro que en su momento llegó a considerarse el ensanche de Alicante. En esta zona, aparte de todos los negocios que estáis viendo ahora mismo, se encuentran diferentes lugares y espacios que destacan. Por ejemplo, el Palacio Provincial de Alicante, que ahora es la sede de Diputación Provincial, la Plaza de los Luceros, la Avenida de Maisonave, que es donde hemos estado, sede en Alicante de la Generalitat Valenciana, la Plaza Sèneca, Parque de Canalejas, Lonja del Pescado, la estación de autobuses de Alicante y la antigua estación de Alicante Benalúa y Casa Mediterráneo. Muchísimos edificios históricos o de interés especial se encuentran justamente aquí. Hay una cantidad de servicios absolutamente increíble. Obviamente ya hemos dicho que estaba la estación de trenes, la estación de autobuses, las paradas de tranvías, transporte público, autobuses aquí presentes. Hay muchísimas tiendas de ropa, de comercio, de todo tipo. Aquí veo tienda de conservas. ¡Qué curioso es esto! O sea, todo lo que compran aquí son conservas. La conservera se llama. Mirad, qué interesante. Hay lugares para comprar tartas. Hay bares, restaurantes, cafeterías de absolutamente todo tipo. Hay perfumerías, lugares de masaje, fisioterapia, centros odontológicos, bancos, de todo. Absolutamente de todo, incluido el Corte Inglés, que es como si fuera un centro comercial, una tienda muy grande de varias plantas con diferentes tipos de marcas, tanto más económicas como incluido de lujo. Y aparte de eso, en esta zona también se pueden encontrar diferentes farmacias. Hay lugares para empadronarse. Por ejemplo, este edificio de aquí enfrente que estáis viendo es un edificio histórico y aquí es donde se encuentra una de las administraciones, la atención al ciudadano de Alicante, y es donde, entre otros trámites municipales, se puede realizar empadronamiento. Esto sería en la calle Portugal. Aquí uno se puede empadronar y está justo al lado de Plaza Sèneca, que es aquella a nuestra izquierda. Aquí hay notarios, abogados, diferentes tipos de servicios, ferretería, por ejemplo. Mirad, justo ahora para la temporada de invierno, para la temporada de Navidades y festividades, han puesto una pequeña feria en esta zona donde uno pues pueda pasárselo bien, pueden disfrutar los niños, los adultos, una churrería. Esta plaza en verano, obviamente aquí no hay nada, es una plaza abierta, pero para festividades se aprovechan esta zona para crear un ambiente de Navidad, una atmósfera especial y festiva. También aquí es donde se encuentran supermercados, como por ejemplo Mercadona. Mercadona se encuentra bastante cerquita de aquí y entre otros también hay fruterías, verdurerías, supermercados 24 horas justo aquí cerquita para poder comprar cositas básicas. Hay bazares chinos, hay supermercados chinos también. Esta plaza increíble que a mí me encanta, da mucha sombra natural incluso en verano especialmente. Tiene un parquecito infantil y hay una cafetería-bar. Justo ahí para tomar té, café, refrescos, algún tipo de bebida, junto con tostaditas, croissants, algo de picoteo. Esta zona es muy querida y esto es una zona donde hay un reclamo especial para las viviendas. Por cierto, las viviendas aquí, en esta zona, ¿qué es lo que cuestan a día de hoy? Para comprar se pueden encontrar viviendas desde 162.000 euros. Por ejemplo, un piso de un dormitorio, 55 metros cuadrados, es un entresuelo que antes me imagino que era una guardería o algún tipo de servicio de aprendizaje. Habría que reformarlo por completo. 165.000 euritos cuesta un piso de un dormitorio, 44 metros cuadrados, que no es entresuelo, es una cuarta planta con ascensor, pero es bastante antiguo. Por cierto, si vamos justo recto, si seguimos esta calle recto, nos encontraremos con el puerto de Alicante, con la estación de autobuses, y a la izquierda estará la explanada del puerto y la playa, y a la derecha zona para hacer deporte, por ejemplo, salir a correr o a pasear. De 169.000 euritos se pueden encontrar pisos de 3 dormitorios, 105 metros cuadrados, pero es una cuarta planta sin ascensor y es bastante antiguo, habría que reformarlo.
Más o menos algo renovado por 175.000 euros se puede encontrar. Es un piso de 3 dormitorios, buen piso, 100 metros cuadrados, pero es una cuarta planta sin ascensor. Si tuviera ascensor valdría bastante más. En la zona del Corte Inglés y la estación se puede encontrar un piso de un dormitorio, 55 metros cuadrados, un piso bien, vale 185.000 euros, pero es porque está en una zona donde está, una zona muy céntrica, muy cotizada y está en buena condición. 189.000 euros, un piso de 2 dormitorios, 60 metros cuadrados, tercera planta con ascensor y está en buen estado. 217.000 euros cuesta un ático de 5 dormitorios, 124 metros cuadrados, pero es una cuarta planta sin ascensor, de ahí el precio, porque si no costaría un poquito más. Por ejemplo, este piso de aquí no es un ático, pero son 5 dormitorios igual, 130 metros cuadrados, sexta planta y con ascensor. Y ya vemos que vale 228.000 euros. 245.000 euros cuesta un piso de 4 dormitorios, 120 metros cuadrados, segunda planta con ascensor. Y un ático dúplex totalmente reformado, cuarta planta exterior con 2 dormitorios, 103 metros cuadrados, con jacuzzi encima y terraza grande, cuesta 315.000 euritos. Como veis aquí a la derecha, por cierto, hay también zonas históricas. Este edificio de aquí es un centro de interpretación sobre los refugios y una sala de máquinas. Se llama así, ¿vale? Una sala de máquinas. Justo en toda esta zona también se encuentran pisos para alquilar. Y los hay bastantes, la verdad, pero el precio no es de lo más económico. Por ejemplo, hay pisos de 700 euros. Es un estudio hotel dentro de un hotel con recepción 24 horas y vistas al mar, 40 metros cuadrados. 850 euros al mes cuesta un piso de un dormitorio, 50 metros cuadrados. Es nuevo y sin muebles. 900 euros piso de 2 dormitorios, 85 metros cuadrados, sin ascensor, segunda planta. 975 euros al mes, 3 dormitorios, 92 metros cuadrados, segunda planta sin ascensor una vez más. 1.050 euros, 4 dormitorios, 112 metros cuadrados, el precio bajó por cierto, 230 euros, es mucho. 1.300 euros al mes cuesta un piso de 2 dormitorios, 200 metros cuadrados, un ático con ascensor. Y nuevos pisos desde 1.600 euros al mes, 3 dormitorios, 111 metros cuadrados, pero sin muebles. Esto sería un ático totalmente nuevecito. Muchas posibilidades donde elegir, pero el precio es que es, dado que este barrio es muy cotizado para vivir. Gracias por acompañarnos en el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado interesante e informativo como siempre. Y nos vemos en un nuevo vídeo aquí en el canal. Felices fiestas que a poco se están acercando. Adiós.